Riven es un campeón mecánicamente complejo. Riven es un campeón difícil de dominar. Riven es el campeón más difícil del juego. De seguro, son oraciones que escuchaste alguna vez de alguien que siquiera juega Riven. Pero venga, yo te hago la pregunta a ti. ¿Es Riven un campeón complejo? Esa es una pregunta que tiene muchísimas respuestas y espero en este video poder responder a todas las posibles oraciones que salgan en un futuro, y para esto no usaré más que mi conocimiento sobre Riven, que para el que no sepa soy un jugador de Riven habitual desde la temporada 3 aproximadamente. Si bien no la masterizo como antes, aún sé muchas cosas del campeón, ya que en su momento hice una cuenta exclusivamente para jugar Riven. No recuerdo qué top mundial llegué a hacer porque en lo personal es medio al pedo y solo sirve para aumentar tu ego, que por desgracia Riven fue insignia durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hace a Riven ser Riven? ¿Qué es lo que Riven ofrece frente a otras tantas opciones dentro de League? Primero, te recomiendo que veas el video de este mismo canal donde relato cómo fue el desarrollo de Riven, en qué se basaron para hacer a Riven, y cómo Riven es un accidente que nunca quisieron solucionar. Si tengo que definir a Riven en dos conceptos, sin ninguna duda te diría alto daño y alta movilidad, que por cierto, este es un tema que ya he investigado y también está en este mismo canal. Volviendo al tema, Riven desde el momento en que salió por allá en los comienzos de League, siempre se ha caracterizado por estos dos conceptos. Esto quiere decir que Riven tiene una personalidad muy marcada desde el momento en que salió, y muy pocos campeones pueden decir eso realmente. De hecho, me atrevería a decir que quedan menos de 10 campeones de antes de la temporada 3 que sigan tal cual como salieron. Por cierto, Orianna tampoco nunca le han hecho nada con su jugabilidad, te quiero mucho, Orianna. Te preguntarás, ¿por qué esto es algo bueno? Al igual que Orianna, Riven nunca ha tenido cambios importantes en su jugabilidad, es decir, si tú aprendías o aprendes a jugar este tipo de campeones, el tiempo no es un factor a tener en cuenta para ti, dado que será como andar en bicicleta, pero andar en bicicleta requiere de muchas cosas tener en cuenta que tú haces inconscientemente. Es decir, antes de comenzar a pedalear, solo necesitas tu rueda de entrenamiento. Porque el concepto de equilibrio no es algo que puedas aprender leyendo, es algo que aprendes en la práctica, y Riven no está muy lejos de la teoría de aprender a andar en bicicleta. Quiero que dejes una marca en tus pensamientos aquí, porque este es un punto que retomaré más adelante. Entonces, Riven sale ya de los pocos campeones que tienen múltiples actividades de una misma tecla, dado que ya existen algunos cambiaformas junto a Lee Sin, y esto es algo muy controversial, porque Riven y Lee Sin son dos campeones que durante mucho tiempo se les acusó de tener Power Creep, que para los que no sepan qué es Power Creep, es cuando tu kit está sobrecargado de cosas que hacen que el juego se vuelva desbalanceado en muchos sentidos. Este también es un tema que quiero tocar en otro video aparte, así que de manera homóloga si te interesa, házmelo saber. Volviendo al tema, si bien Riven y Lee Sin eran campeones que en ese momento ya eran considerados de alta complejidad, si es que no los con más alta complejidad, fue en este momento donde se crea el debate. ¿Es justo que un campeón con mucha complejidad haga tanto daño? Increíblemente este debate es algo que a día de hoy sigue vigente. En lo que a mí respecta, y dando una respuesta seca, es que no. Un campeón con alta complejidad no debe meter más daño que otros. Pero eso es un tema para otro video, así que lo dejaré aquí por ahora. Bien, entonces, su pasiva es daños en sus básicos. La Q es daño en ráfaga en área y levantamientos. La W es un aturdimiento en área y la E es un movimiento libre con escudo. Y la R es un aumento de daño que también puede ejecutar en área. ¿Qué podría salir mal?, te preguntarás. Riven está diseñada como un personaje de un juego de peleas con todo lo que eso conlleva. Es decir, Riven tiene combos y un día llegó una persona y descubrió que Riven tenía un error en su programación que le hacía cancelar la animación de su Q. Y dado que la Q hasta ese entonces funcionaba como una cancelación de animación de ataque básico, juntas ambas y tienes una máquina de explotar con alta movilidad. Esto llega a los oídos de los desarrolladores de Riven en Riot, y ellos declaran públicamente que esto es un error, pero que les encantaba que Riven pudiera hacer eso, dado que se acercaba mucho más a su fantasía de personaje de juegos de pelea. Y es por esta razón que Riven se queda con esa cancelación de animaciones. A día de hoy los ATPs de Riven siguen sacando casi de manera anual o mensual cómo cancelar animaciones, dado que es una mecánica aún vigente dentro de League, y una mecánica que va variando dependiendo de los ítems que tengas construidos. Luego de ese famosísimo descubrimiento, llega otro sujeto y plantea que la Q de Riven no es la más importante de su kit, sino que es la E. La razón principal de esto es que básicamente la E puede cancelar cualquier animación que tenga Riven. Y esto es literalmente cualquier animación. Lo que se te ocurra, cualquier activa de la Q, ítems, la W y cualquiera de las activas de su R. De hecho, hace muchísimo tiempo hubo un día sin Ranked, que es el día negro de Riot, donde Riven podía cancelar su back a base. Es decir, Riven podía volver a base en 0,3 segundos. No necesitaba la canalización de 8 segundos, pero supongo que algún día hablaré de ese error. Y es aquí, en este punto de la historia, cuando Riven se construye como el segundo pilar inmutable de yo no soy un campeón para todos.
¿Recuerdas el concepto de la bicicleta que mencioné antes? Bien, pues con la cancelación de canalizaciones que mencioné con la E, viene a sumar un nuevo nivel a su jugabilidad, así que hablemos de ello como si de la curva de aprendizaje se tratase. Nivel 0. Compras tu bicicleta. Aquí van los jugadores de Riven que saben qué es lo que hacen sus habilidades. Conocer es diferente de dominar, por cierto. Nivel 1. Ruedas de entrenamiento. Aquí van los jugadores que no conocen el límite del campeón. Es por esto mismo que no exprimen todo el early game que tiene ella. Nivel 2. Sin ruedas de entrenamiento. Aquí van los jugadores que ya dominan su early game y saben hacer combos fáciles. En el nivel 3, andar con una mano. Aquí van los jugadores que no necesitan pensar en hacer un combo básico para ejecutarlo, es decir, ya dominan sus combos básicos. Nivel 4 es andar sin manos. Aquí están los jugadores que ya saben saltar muros sin tener que usar la E como reposición. Dominan tanto los clics como el movimiento del personaje de manera natural y no deben pensar en cómo moverse, sino que piensan en qué hará el enemigo para ellos poder contrarrestar. Nivel 5, monociclo. Solo los OTPs hay aquí. Solo gente OTP del campeón puede estar a nivel 5. Riven es una campeona que, al igual que los juegos de peleas, analizas el match dependiendo a lo que te enfrentas y a su armado. Disponen de más de una build para hacer frente a todos, pueden jugar contra counters y salir victorioso de ella como si nada. Y por último, nivel 6. Riven no tiene counters. Ya sé que esto puede sonar un poco pretencioso, pero te prometo que es verdad. Riven no tiene counters. Todo, absolutamente todo, es manejable con Riven. Y antes de que salga el sábelo todo que diga que Garen es counter de Riven, primero, la única manera de que Garen te gane en 1 contra 1 tú siendo Riven es que Garen haga su build de crítico. Y Garen crítico en un 5 contra 5 es inútil y pierdes por defecto porque todo te quitea y todo te mata. Y para el otro listo que diga que Poppy es counter, mira, no sé quién te hizo tanto daño con alguna tier list, pero a Poppy te la comes viva si es que sabes jugar de manera normal, supongo yo. Si tengo que responder a la pregunta de ¿por qué Riven no tiene counters? Quisiera que conozcas el caso de Mewtwo, el Pokémon legendario. Pero ya hasta la tercera generación de Pokémon, Mewtwo era el Pokémon sin counters reales. Debido a su alta velocidad y su alto daño de burst, cualquier cosa que pusiera frente a Mewtwo era muy probable que explotara por algún ataque altamente eficaz que tenía Mewtwo en su set de 4 habilidades. Se dice que no tenía counters porque él elegía sus counters, es decir, dependiendo de la build que decidas hacer con él, existía siempre un puñado de Pokémon que tenían la probabilidad de hacer cosas contra él, es decir, ni siquiera le ganaban en demasía. Con Riven es exactamente lo mismo, es el mismo concepto. A día de hoy, y desde hace muchísimo tiempo, hay tantas variedades y posibilidades para hacer frente al enemigo, y Riven para su gracia puede tomar un montón de estas. O al menos las que existen, Riven siempre le ha ido muy bien, ignorando la época donde cambiaron las runas, y Riven no tuvo juego hasta la llegada del Conquistador. Por favor, no se habla de esa época. Entonces, ¿por qué Riven no es para todo el mundo? Si bien solo he dicho cosas buenas del campeón, vamos ahora a su parte fea y la razón por la que no pertenece a las reinas eternas de top. El gameplay único de Riven es incompatible con cualquier otro campeón de la actualidad y visto lo visto del futuro, y esto se debe a su concepto inicial de ser una campeona sacada de un juego de peleas. Por muy bueno y generalista que sea el combo de Double Cast, es un combo de burst, dado que gastas todo para intentar hacer un one shot al enemigo. En caso de que no burstees a tu enemigo con dicho combo, puedes seguir con tus otras 2 Qs esperando que muera, o usar estas 2 Q restantes para huir del combate a un arbusto o algo que te refugie. Aprender a hacer clics y tener en cuenta tu cursor para golpear. Y es que la forma en cómo Riven se mueve es distinta para cada habilidad. En el caso de la E, Riven se desplazará donde tengas tu cursor. En el caso de tu segunda activa de la R, la Skillshot, saldrá dirigida hacia donde tienes tu cursor. Es decir, existe un caso donde si bien ulteas hacia adelante, puedes redirigirla hacia atrás con tu flash, y el caso de tu Q es el más raro aún. Los jugadores de Riven saben a lo que me refiero con esto, así que explicaré para aquellos que no tienen idea de lo problemático que es esto al momento de aprender Riven. A lo que me refiero con esto es que si Riven no tiene el cursor sobre ningún objetivo, el personaje se moverá hacia donde está su cara. Por ejemplo, mi cursor en este caso está en la piedra, así que Riven se moverá hacia allá. Pero, en caso de que yo quiera golpear a un enemigo, tengo que colocar el cursor sobre el enemigo para que la Q sea dirigida hacia él. En este caso, Riven no se moverá hacia su cara, se moverá hacia el cursor, porque mi cursor está sobre un objetivo, fijarse. Entonces, el conocimiento de tener solo esta información ya es clave para hacer cosas, por ejemplo, como la cancelación de animaciones general de Riven. El caso de la E es excepcional, y es que la E siempre se va a dirigir a donde está tu cursor. Por ejemplo, en este caso, Riven no tiene ningún objetivo delante, así que simplemente se moverá hacia el cursor. Da absolutamente igual donde tengas tu cursor. Así que solamente ese caso de la Q es la excepción del juego. Para el caso de la R, lo que quiero decir es que dependiendo de dónde está tu cursor, puedes redirigir la habilidad. Es decir, yo puedo golpear a este enemigo apuntando hacia acá. Fijarte cómo.
¿Te fijas cómo yo puedo redirigir la habilidad? Eso simplemente pasa por el flash y es donde está tu cursor. Muchos campeones pueden hacer esto, pero es evidente que con Riven es un poco más difícil por cómo funciona el skillshot general, ya que no es algo que sea recto, sino que es una especie de cono hacia ella. Por lo tanto, si es que yo aprieto la R en este punto, yo puedo golpear a los dos enemigos. Fíjate cómo. No hay otro camino. Cada matchup es un mundo completamente distinto. Mantener presente cooldowns enemigos en todo momento es lo esencial. Sí, pero saber cuándo debes meter double cast o cuándo entrar con tus Q para salir con tu W o entrar solo caminando, ese conocimiento y experiencia hace un mundo de diferencia para ganar el match o perder por mucho. Si eres top debes aprender aún más conceptos. Movimientos generales de la jungla enemigo en el mapa, controlar los hechizos de teletransportación, movimiento de oleadas, congelación de oleadas, spacing y control del neutral. Son muchos conceptos adicionales que tienes que aprender aparte de jugar Riven. Eres un cañón de cristal en juego temprano. Si bien tiene muchísimo daño al comienzo, esto es así por tus bajas estadísticas en supervivencia temprana. Tu escudo es usualmente más usado en hacer combos que para bloquear cosas, aunque hagas esto sin querer. Movilidad por daño. Tus habilidades para moverte hacia el enemigo son también tus habilidades de daño, es decir, si gastas 2 Qs para poder llegar a un enemigo te quedarás con un 40% menos del daño total que harías si es que no te hubieras gastado esas 2 Qs para llegar a él. Debes construir daño siempre. En caso de que vayas por detrás en ítems, se notará más que otros campeones con acceso a ítems de tanques. Si bien, dije que Riven siempre tiene una build específica para cada matchup, no tiene una build tanque competente, o al menos no actualmente, y creo que nunca lo tendrá. Hace muchísimo tiempo Riven se jugaba como off-tank, pero duró muy poco porque no puede ser tanque, golpear fuerte y además moverte como loco, o al menos no por muchos parches. Soy consciente de que la temporada 2, el bebedor de sangre, junto con Sterak y Death Dance, eran una combinación de ítems cruciales para cualquier luchador. Esto los convertía en off-tank perfectos para cualquier equipo, pero esta combinación no duró tanto y recualquearon a 2 de estos ítems haciendo que dicho armado ya no tenga el mismo impacto que antes. Y esto no ocurría solo con Riven en realidad, ocurría con todos los luchadores AD con acceso a estos ítems. Volviendo al punto, Riven no puede ser un tanque, todo en ella escala con daño físico, añadido o daño físico base, incluyendo su escudo. Y sí, Riven hasta hace muy poco tiempo era la única campeona que tenía un escudo que escalaba con daño físico, y esto se traduce en ¿quieres más margen de error? Pues compra daño físico, no compres HP. Debes estar muy atento a cada parche. Si en algún momento, por ejemplo, cambian los cooldowns generales de Jax y hacen que su W entre en CD apenas tengas el buff y no cuando golpea con el buff, el match de Jax cambia completamente, dado que ahora tienes que esperar a que gaste su E para entrar y además debes tener en cuenta cómo funciona su nueva W, es decir, si cambian algo mínimo a un campeón cualquiera, su match cambia completamente para ti. Y esto pasará siempre, hasta con esas cosas tan ridículas como dar 2 de armadura a Renekton, por ejemplo. La curva de aprendizaje es una meseta, es decir, de pasar al nivel 4 al nivel 5 es un abismo, y de pasar del nivel 5 a 6 ya ni te cuenta la cantidad de partidas que debes tener, es prácticamente ser un OTP excepcional de Riven. Hay mecánicas ridículas y ciertos matchups que son indispensables, como por ejemplo, pasaba con el movimiento en el aire de tu tercera Q cuando tirabas el trinket de visión o un guard de control. Me explico para las personas que no juegan Riven hace tanto tiempo, porque los OTP de Riven saben a lo que me refiero. Hace muchísimo tiempo, no recuerdo exactamente en qué temporada, Riot hizo que los trinkets amarillos y los centinelas cambiaran ligeramente tu posición del personaje. Esta mecánica era algo involuntario del juego, es decir, algo que no estaba pensado así. Lo que pasaba es que cuando tú estabas volando con tu tercera Q para hacer el knockup, podías usar esta mecánica para redirigir tu habilidad. Esto era muy útil para matchups móviles como Irelia, Lee Sin o Fiora. Era una mecánica en verdad efímera, pero solo tener la posibilidad de poder hacer esto significaba cancelar los daños de la Q de Irelia, o la Q de Lee Sin o la Q de Fiora. Y tal y como esta mecánica, existieron un par más que fueron igual que esta, donde sin querer meten un parche y Riven puede hacer uso de esto a su favor, sin querer queriendo. Y estas son básicamente las razones por las cuales Riven no es para todo el mundo, pero Riven también ha dejado un legado dentro de League, tampoco no todo es prestigio con ella. Creo que ya ha quedado claro que soy un fanático de los juegos de peleas, si bien no manejo los tecnicismos clave de cada uno y de hecho no soy un buen jugador del género, hay algo que un juego en específico hizo demasiado bien y que a día de hoy sigue vigente: Chun-Li. Chun-Li es un personaje que salió casi desde el primer Street Fighter y nunca, pero nunca ha sido una más del montón. Siempre se ha destacado por lo fuerte que son sus toques o la cantidad de frames ridículamente precisas que tiene para cada combo en cuestión. El legado de Chun-Li en los juegos de peleas es único.
Y esto puedes buscarlo en cualquier parte de internet, porque no me detendré a hablar de un género que probablemente ni siquiera gustes. El legado de Chun-Li es tal que luego de que ella fuera tan icónica desde el Daigo Parry, todos los juegos de peleas han tenido su propia Chun-Li. Con el paso del tiempo, ella decayó en popularidad, pero fue la pena inicial para que las mujeres dejaran de ser solo una bola de grasa en su busto, lindas ropas y anchas caderas. Chun-Li demostró que los personajes femeninos también deben, pueden y tienen que destacar en cualquier género. El caso de Riven es exactamente igual. Hace muchísimo tiempo recuerdo que en los antiguos foros de League se discutía si Riven era en verdad un niño. Y es que su antiguo Splashar es un jodido monstruo. Digo, si llegases a reducir un poco el busto de ese Splashar, bien podría haber sido confundido con un varón. De hecho, aquí entre tú y yo, la skin de Riven Conejita sale más por una necesidad que por otra cosa, pero eso es un tema para otro video. Y no es algo que quiera tocar en este momento. El legado que dejó Riven para la posteridad es que se puede hacer mucho daño con mucha movilidad. Riven es el pilar para que las mujeres de League marquen historia, dejen huella, que digan, esta soy yo, y sin Riven era imposible que eso pasase, o quizás hubiese tardado muchas más temporadas. Podría seguir dando cosas ridículamente claves de ella, pero esto se queda hasta acá. Y respondiendo a la pregunta inicial, ¿es Riven un campeón complejo? Creo que la respuesta ya quedó clara, por la cantidad de cosas pequeñas que tienes que tener en cuenta solo para jugar contra un personaje específico. Y eso fue todo. La verdad es que me gustaría terminar con un lindo mensaje motivador diciendo que pruebes Riven, pero no es así. Por desgracia, Riven no es para todos. Sin embargo, hazte un favor y juega Riven. Bye.